Hablemos del Jueves Santo y la tradición ontológica del antiguo pacto al cumplimiento en Cristo para la gloria de Dios. Amén. Y es que el Jueves Santo no es un evento aislado, es un punto de inflexión en la historia redentora, donde ocurre el desplazamiento del sistema simbólico, ley, sacrificio, rituales, hacia la realidad para la gloria de Dios, encarnada del cumplimiento en Cristo. Entonces, la estructura profunda del estudio bíblico se basa en la Pascua como arquetipo redentor. Entonces vamos al libro de Éxodo 12, en el cordero como arquetipo sustantivo y la sangre como signo teológico. ¿Qué significa? El cordero, más que un sacrificio, es un arquetipo. En Éxodo 12, el cordero pascual no debe leerse como un acto aislado de sacrificios rituales, sino como un modelo teológico para la gloria de Dios. Anticipado, claro, Dios establece condiciones, especifica, esto revela que no era cualquiera muerte, era una muerte representativa para la gloria de Dios. Y en cambio, el cordero funciona como un arquetipo sustantivo, es decir, muere en lugar de, para evitar el juicio sobre otros. En este caso, el juicio, muerte de los primogénitos, es desviado hacia un sustituto simbólico que es el cordero para la gloria de Dios. Entonces la salvación no ocurre por mérito humano, sino por sustitución divinamente establecida para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué simboliza la sangre en el sacrificio? Como dice Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal. Aquí hay que hacer una precisión teológica importante en todos estos acontecimientos, porque la sangre no tenía poder en sí misma como sustancia física. No era un elemento mágico, un objeto con propiedades místicas para la gloria de Dios, autónoma, por decirlo así. Entonces, ¿qué representaba la sangre? Funcionaba como señal visible de obediencia. El pueblo debía creer en la instrucción, ejecutar la acción también y aplicar la sangre. Entonces, la protección estaba ligada a la respuesta obediente a la palabra de Dios. La sangre diferenciaba a los que estaban bajo provisión divina, o sea, bajo protección divina. En cambio, los que no estaban bajo la sangre estaban expuestos al juicio para la gloria de Dios. En términos teológicos, la sangre decía, aquí ya hubo muerte de juicio. Por lo tanto, el juicio no se repite donde ya ha sido representado para la gloria de Dios. No era la química, era el significado. Esto es crucial, porque Dios dice, cuando vea la sangre pasaré de vosotros, Éxodo 12:13. No dice cuando detecte una propiedad en la sangre, ni cuando la sangre tenga cierto poder intrínseco. Lo que Dios reconoce es el acto, el significado, la obediencia detrás del acto. La eficacia no está en el elemento material, la que es la sangre, sino en lo que representa como aquel que la declara bajo obediencia a Dios para la gloria de Dios. Amén. Y entonces hay juicios divinos, hay necesidad de protección. Dios provee un sustituto. Se requiere obediencia, la cual la sangre da señal que está bajo obediencia. El juicio es evitado sobre la persona por la sustitución que es la sangre. Entonces la historia solamente es una estructura teológica que anticipa algo mayor para la gloria de Dios. El cordero en el libro de Éxodo 12 no es el fin, es la figura. No es la solución, es la anticipación, y la sangre no actúa por composición, sino por significación dentro del diseño divino. En Egipto, la sangre no protegía por lo que era, sino por lo que Dios había determinado que representara una vida entregada en lugar de la otra. Entonces, hablamos ahora de sombra versus sustancia. Cartas a los Colosenses 2:17 y carta a los Hebreos 10:1. El lenguaje de Pablo no es poético, es ontológico. Cuando Pablo habla de sombra y el autor de Hebreos de imagen imperfecta, no está usando metáforas decorativas. Está estableciendo una distinción de niveles de realidad para la gloria de Dios. No está comparando consignas iguales. Está diferenciando lo provisional de lo definitivo. La carta a los Hebreos 10:1 se afirma que la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Qué implica esto? Ley, sacrificio, rituales, normas. No era falsa, pero tampoco era la realidad final. Era un sistema pedagógico, una anticipación estructurada, una proyección incompleta de algo mayor, definición clara para la gloria de Dios. La ley era una sombra, tipo representación anticipada. Es decir,
muestra la forma, pero no contiene la esencia. Ejemplo, una sombra revela contorno, pero no tiene sustancia, volumen ni vida. Entonces, la ley mostraba el diseño, pero no contenía la solución completa. Vamos con Cristo como sustancia, ahora realidad ontológica. En carta a los Colosenses 2:17, todo esto es sombra, pero el cuerpo, la realidad es Cristo. Aquí está el punto central. Cristo no es una extensión de la ley, no es una mejora del sistema. Es la realidad misma que la ley anticipaba. Definición clara: sustancia, cumplimiento, pleno, es decir, lo que antes era figura, ahora es realidad. Lo que era anuncio, ahora es manifestación. Relación entre ambos: la relación no es de igualdad, sino de dependencia. La sombra depende de la sustancia, pero la sustancia no depende de la sombra. La ley tiene sentido solo porque apunta a Cristo, pero Cristo no necesita la ley para ser lo que es en su totalidad. El error humano, absolutizar la sombra. El problema no fue la ley, el problema fue la interpretación humana de la ley. ¿Qué hizo el hombre? Porque el hombre hoy se basa en una doctrina donde eleva lo provisional a definitivo, convirtiendo el medio en fin, aferrándolo a símbolo, a la idolatría y perdiendo la realidad de la esencia. Resultado: ritualismo sin transformación, estructura sin vida, práctica sin revelación. El problema es cuando el hombre absolutiza la sombra y rechaza la sustancia. Esto no es solo historia teológica, es diagnóstico actual. Hoy ocurre lo mismo cuando se repiten formas sin entender su cumplimiento. Se honra el símbolo, pero se ignora la realidad espiritual. Se defiende la tradición, pero se rechaza la transformación. En pocas palabras, se sigue viviendo en la sombra cuando ya la luz llegó. La ley no era el error, era la antesala. La sombra no era inútil, era necesaria, pero quedarse en ella es rechazar el propósito divino en nuestras vidas. Dios nunca diseñó la sombra para que fuera habitada, sino para que guiara hacia la sustancia, y esa sustancia no es sistema, es Cristo Jesús hoy en día. La cena, reconfiguración del significado, es la base al Evangelio de Lucas 22:19-20. Aquí no ocurre un simple acto ceremonial, ocurre una reconfiguración ontológica del símbolo para la gloria de Dios. Cristo no está inventando elementos. Toma lo que ya existe dentro de la tradición judía, la cena, Pascua, y hace algo radical. Cambia el significado sin cambiar la forma. Cuando Cristo dice, esto es mi cuerpo, no está reduciendo el pan a materia biológica, está revelando tres dimensiones. Encarnación, Dios hecho visible en lo humano, entrega, vida voluntaria, ofrecida, sustitución, un cuerpo entregado en lugar de otro. El pan deja de ser solo provisión física y pasa a representar la vida divina, entrando en la historia para ser entregada. No es pan convertido en carne, es pan interpretando la luz del sacrificio. Aquí el lenguaje es aún más fuerte. La sangre en el pensamiento bíblico no es un elemento místico aislado, sino vida derramada. Levítico 17:11, precio de redención, ratificación de pacto. Por eso Cristo dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No está señalando el vino como objeto mágico, sino como símbolo de vida ofrecida. Acto jurídico e espiritual que sella un pacto, satisfacción de la justicia divina. El vino no tiene poder en sí mismo, el poder está en lo que representa el acto redentor para la gloria de Dios en su consumación. No es transubstanciación, no hay cambio literal de sustancia, tampoco es un simbolismo vacío o meramente memorial. Es revelación activa del acto redentor, clave de interpretación. Cristo está diciendo, esto se convierte en mi cuerpo para la gloria de Dios. Es la revelación del acto redentor para la gloria de Dios. Y entonces, clave de interpretación. Cristo no está diciendo, esto se convierte en mi cuerpo, sino, esto revela lo que está a punto de suceder para la gloria de Dios. La cena es un lenguaje profético en acción, una interpretación anticipada de la cruz, una visualización del sacrificio antes de ocurrir. El error no está en el símbolo, está en olvidar que el símbolo apunta a una realidad superior o más directa aún. El pan no salva, lo que salva es el cuerpo entregado que el pan revela. El vino no redime, redime la sangre que el vino representa. Entonces, el nuevo pacto, cambio de orden espiritual. Base, libro de Jeremías 31:33. Explica con precisión antiguo pacto externo basado en la ley escrita dependiente del esfuerzo humano, nuevo pacto interno, ley en el corazón del creyente, transformación desde la esencia.
Dios no cambia el sistema, cambia la naturaleza del hombre. Cristo como centro absoluto, no como figura. Entonces, base Hebreos 9, 11, 12. El texto es contundente. Cristo entra una vez y para siempre, no con sangre ajena, sino con la suya propia, y obtiene redención eterna. Eso rompe completamente la lógica del sistema levítico. El sistema antiguo estaba basado en sacerdotes humanos, limitados, mortales, sacrificios repetitivos, nunca definitivos, acceso restringido, solo el sumo sacerdote. Una vez al año, Cristo no entra ahí como un actor más. Él no continúa el sistema, Él lo deja sin vigencia al cumplirlo. Él lo reemplaza como completamente. Y aquí está el punto estructural. Cristo no vino a corregir fallas del sistema. Vino a consumar lo que el sistema solo señalaba. Donde había sombra, Él trae realidad. Donde había repetición, Él trae consumación. Donde había distancia, Él trae acceso directo para la gloria de Dios. No hay coexistencia entre ambos, hay sustitución total. No es un sacerdote más. Los sacerdotes eran mediadores temporales. Cristo es el mediador definitivo, no reemplazable. No representa al hombre ante Dios de forma simbólica, sino que lo reconcilia de manera real, permanente y directa. Los sacrificios antiguos cubrían pero no quitaban el pecado. Se repetían constantemente, eran insuficientes en sí mismos. Cristo no entra en esa categoría. El cumplimiento total del acceso a Dios, aquí está la clave más profunda. Cristo no solo provee algo, Él se convierte en el acceso mismo. No abre un camino externo, señala una puerta, que es Él. Él es el camino, la entrada y el mediador en una sola realidad. Esto redefine completamente la relación con Dios. Ya no hay un sistema ritual, no hay intermediarios humanos necesarios, no hay ciclo de expiación, hay acceso directo, permanente y vivo para la gloria de Dios. En el antiguo sistema funcionaba así: hombre, sacerdote, sacrificio, Dios en Cristo, todo colapsa en uno solo. Dios manifestado en Cristo reconcilia al hombre consigo mismo. Cristo no vino a ocupar un lugar dentro del sistema. Vino a demostrar que el sistema ya no era necesario, aún más directo. Donde Cristo es el centro, todo lo demás deja de ser mediación. Si aún necesitas sistemas o rituales, no has entendido la obra completa de Cristo en tu vida. El problema no es la práctica, es la desconexión entre signo y realidad. Porque se mantiene la forma de la cena, pero se pierde su densidad ontológica. Se repite el acto, se conserva el lenguaje, se preserva la estructura ritual, pero se desconecta de lo que revela el Evangelio de Lucas 22 y de su cumplimiento expuesto en las cartas a los hebreos. El resultado no es herejía directa, es algo más sutil, un vacío de conocimiento espiritual. Lo que ocurre aquí es una ruptura entre significante, pan y vino, y significado, cuerpo entregado y sangre derramada. Realidad, acto redentor consumado. Cuando estos tres niveles se separan, el símbolo deja de ser revelación y se convierte en acto repetido sin comprensión ontológica. Entonces, resultado ritual sin transformación. Se ejecuta la práctica, pero no hay impacto en la conciencia ni en la vida del creyente. En pocas palabras, memoria sin conciencia. Se recuerda el evento, pero no se comprende su alcance real para la gloria de Dios. Y también hablamos de símbolos sin vida. El signo permanece, pero no con esencia viva. Entonces, el problema no es participar de la cena. El problema es hacerlo sin discernir lo que representa. Cuando el símbolo sobrevive, pero la realidad no nace, la religión que hoy vemos. Explicación más clara: donde hay rito sin revelación, hay repetición sin transformación. La fe no muere cuando se pierde el símbolo, muere cuando el símbolo no representa la verdadera esencia para la gloria de Dios. No digo eliminar el símbolo, sino restaurar su significado verdadero, porque el símbolo correcto, entendido correctamente, no produce religión, produce transformación, produce conciencia de redención para la gloria de Dios. Ahora vamos con la dimensión espiritual profunda. En el Evangelio de Juan 6:53-56, la palabra de Cristo han sido históricamente mal interpretadas cuando se leen desde un plano meramente físico y no espiritual para la gloria de Dios. El lenguaje que utiliza no es biológico, es ontológico y espiritual. Cuando Él declara: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros para la gloria de Dios. No está estableciendo un acto literal
de ingestión, sino revelando una realidad espiritual profunda para la gloria de Dios. Comer y beber significa participar de su vida. No es admirarlo desde afuera, es entrar en su misma vida, en su dinámica espiritual. Es interiorizar su naturaleza, su esencia, su forma de ser. Pasan a ser formas visibles en el creyente, en la vida del creyente. Es vivir en unión espiritual con Él, una relación donde ya no hay separación existencial, sino comunión real, uno solo. Aquí Cristo no está hablando de un rito, está hablando de una función espiritual consciente. El error teológico moderno ha sido reducir este lenguaje a un símbolo ritual repetitivo desconectado al creyente de la experiencia interior, y ahí es donde ocurre la fractura. Se participa del pan pero no de su vida, se bebe del símbolo pero no de su naturaleza, se recuerda el acto pero no se vive la unión. Resultado, práctica externa sin transformación interna. Entonces Cristo eleva el discurso no hacia lo visible, sino hacia lo esencial para la gloria de Dios. No se trata de ingerir, se trata de encarnar, y encarnar implica que su vida se haga visible en la tuya, en nuestras vidas como creyentes en Cristo, para la gloria de Dios. Amén. Que su mente reemplace la tuya, que su esencia transforme tu identidad, porque en este nivel ya no hablamos de religión, hablamos de vida compartida, y cuando esa vida no se manifiesta, entonces todo lo demás, ritual, símbolo, liturgia, queda vacío de sustancia. Entonces, Jueves Santo no es una tradición anual o una cena simbólica. Es la revelación del paso de lo externo a lo interno, de la sombra a lo sustancial y del rito a la realidad espiritual en Cristo, para la gloria de Dios. Cristo no vino a mejorar el sistema, vino a reemplazarlo. La cruz no fue un evento, fue una reconfiguración de la relación con Dios. El nuevo pacto no se practica, se encarna. Donde hay rito, sin revelación hay religión. La Pascua no terminó, se cumplió. Entonces, Jueves Santo es transición, no tradición. Jueves Santo debe ser entendido no como una práctica litúrgica repetitiva, sino como un evento de transición en la vida del creyente. Jueves Santo no es una tradición anual que se repite por calendario, una cena simbólica reducida a memoria externa. Un acto religioso que se cumple sin transformación interna. Reducirlo a esto es vaciar su contenido teológico, desconectarlo de su propósito original, convertir revelación en costumbre. Lo que realmente es Jueves Santo es la manifestación histórica de un cambio profundo, de lo externo a lo interno. Antes, ley escrita, mandatos visibles, cumplimiento externo. Ahora, interiorización, conciencia transformada, relación directa con Dios. No cambia solo el método, cambia el lugar donde ocurre la obra de lo exterior, que es el corazón, a lo interior. Jueves Santo marca el momento en que el símbolo deja de ser centro y la realidad toma su lugar. No se elimina el significado, se cumple en su máxima expresión. Cuando este evento se reduce a prácticas, se regresa a la sombra, se revive lo que ya fue superado, se pierde la esencia del nuevo pacto, para la gloria de Dios. En términos claros, se sigue representando lo que ya fue manifestado, para la gloria de Dios. Jueves Santo no es una tradición que se celebra, es una verdad que se revela. No es una cena que se repite, es una realidad que se vive. No es un rito externo, es la manifestación de una transformación interna en Cristo de la gloria. Es el paso definitivo de lo externo a lo interno, de la sombra a la sustancia, del rito a la realidad espiritual. Jueves Santo no es una fecha para repetir, es una verdad que confronta nuestra realidad. Muchos siguen aferrados a sistemas, formas y rituales sin entender que aquello ya apuntaba a algo mayor, y cuando lo mayor llega, ya lo anterior no se desecha, se cumple. Cristo no vino a mejorar el sistema, vino a reemplazarlo. La cruz no fue un evento, fue una reconfiguración de la relación con Dios. El nuevo pacto no se practica, se encarna. El problema nunca ha sido el símbolo, el problema es cuando el hombre se queda en el rechazo de la realidad que señala. Donde hay rito sin revelación hay religión, y donde hay religión sin transformación hay distancia de Dios. La Pascua no terminó, se cumplió. Hoy, la pregunta no es si participas de la cena, sino si estás viviendo la realidad que esa cena reveló en tu vida. Jueves Santo, de la sombra a la sustancia, la última cena, revelación, no tradición.